¿Qué es la energía oculta y cómo condiciona tu realidad? Desde hace siglos se ha hablado de una fuerza interior capaz de moldear el destino, transformar la vida y atraer lo que parecía imposible. Algunos la llamaron voluntad, otros intuición, otros más energía vital. Hoy, la ciencia comienza a confirmar lo que antiguas tradiciones ya sabían. Existe una forma de energía que no puede verse ni medirse con instrumentos tradicionales, pero que ejerce un efecto profundo en la forma en que se experimenta la realidad. Esa energía es interna, está presente en todo ser humano, pero permanece dormida en quienes no han aprendido a activarla. Por eso se le llama energía oculta. La energía oculta no es un concepto esotérico ni una idea mística sin fundamento. Es una realidad biológica, psicológica y energética. Vive en el sistema nervioso, en la frecuencia del corazón, en los patrones eléctricos del cerebro, en las emociones que se repiten a diario, en las creencias que se sostienen sin cuestionar. Esta energía no actúa desde lo que se dice querer, sino desde lo que se sostiene de forma continua en el cuerpo, en la mente y en el campo emocional. Por eso alguien puede afirmar querer abundancia, sin embargo, seguir vibrando en escasez, no por falta de deseo, sino porque su energía está alineada con memorias de carencia, rechazo o autosabotaje. La energía oculta se manifiesta a través del campo electromagnético que rodea y atraviesa el cuerpo humano. Este campo se forma a partir de la interacción entre pensamientos, emociones y señales fisiológicas. Cuando estos elementos están en coherencia, la energía fluye. Cuando hay contradicción entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace, esa energía se fragmenta, se bloquea, se vuelve inestable. Y un campo energético inestable genera una realidad caótica, no porque el universo castigue, sino porque responde a lo que emite cada ser. Este campo energético actúa como un imán. No atrae lo que se desea superficialmente, sino lo que se emite de forma sostenida. Si en el fondo de la conciencia se mantiene una narrativa de no merecimiento, de duda constante o de miedo al fracaso, esa será la señal que se envíe al entorno. Y el entorno responderá con situaciones que confirmen esa vibración. Esto no es pensamiento mágico, es física energética. La energía no miente. Refleja el estado interno con precisión. Activar la energía oculta no requiere fórmulas secretas ni rituales complejos. Requiere conciencia, práctica y voluntad de ir más allá de lo conocido. Implica observar qué patrones internos se están operando en automático, qué pensamientos dominan el diálogo mental, qué emociones se reciclan día tras día, qué historias se repiten una y otra vez sin cuestionarse, porque todo eso es información, y la energía sigue a la información. Una persona que ha vivido años bajo el condicionamiento de la escasez no puede crear abundancia solo con afirmaciones. Su cuerpo está acostumbrado a una bioquímica asociada a la preocupación, la tensión y la urgencia. Sus pensamientos están conectados a una visión limitada de sí mismo y del mundo. Su energía está moldeada por un campo que confirma, una y otra vez, que nada es suficiente, que todo cuesta, que siempre falta algo. En ese estado, no hay coherencia. Y sin coherencia, no hay creación consciente. La energía oculta se activa cuando se interrumpe ese ciclo, cuando se introduce una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir y una nueva forma de habitar el cuerpo. No basta con imaginar un futuro distinto, hay que empezar a encarnar ese futuro en el presente. Eso significa entrenar al cuerpo a sentirse abundante antes de que llegue el dinero, a sentirse libre antes de que cambien las circunstancias, a sentirse pleno sin depender de lo externo. Porque cuando el cuerpo empieza a vibrar como si eso ya estuviera ocurriendo, el campo energético se transforma. Y al transformarse, cambia lo que se atrae. La neurociencia ha demostrado que el cerebro no distingue entre lo que se imagina intensamente y lo que realmente sucede. Las mismas regiones se activan. Las mismas sustancias se liberan. El cuerpo reacciona igual. Esto es clave, porque permite utilizar la mente como herramienta para reconfigurar el campo energético. Pero no se trata solo de visualizar. Se trata de sostener la emoción correspondiente, de educar al cuerpo emocional para que no vuelva al patrón antiguo.
Ese es el verdadero trabajo. Activar la energía oculta también implica silencio. Escuchar lo que hay debajo del ruido mental. Detectar las señales sutiles del cuerpo, los mensajes del inconsciente, los deseos auténticos que han sido reprimidos por el miedo o la costumbre. Muchas veces esa energía está lista para surgir, pero se encuentra atrapada bajo capas de distracción, de juicio, de autosabotaje. El silencio es una puerta, y la presencia, una llave. La energía oculta es también creatividad. Es la capacidad de imaginar nuevas posibilidades, de responder distinto, de salir de la narrativa repetida. Es el impulso vital que empuja a crecer, a evolucionar, a romper con lo que ya no vibra con lo que uno quiere ser. Y esa energía no se activa desde la obligación, sino desde la conexión. Cuando lo que se hace está alineado con lo que se siente y con lo que se cree posible, la energía fluye sin esfuerzo. Y cuando fluye, transforma. Comprender la energía oculta es entender que nada cambia realmente desde afuera. El verdadero cambio ocurre cuando se modifica la vibración interna, cuando se deja de actuar por miedo, cuando se elige una emoción diferente, cuando se habita el presente con intención. Ahí, en ese espacio, empieza a moverse la energía que lo cambia todo. Y es solo el comienzo. Muchos creen que no tienen abundancia porque no trabajan lo suficiente o porque no tienen las oportunidades correctas. Pero en realidad, lo que bloquea el acceso a una vida plena no es lo externo, sino la estructura interna con la que uno se identifica. La identidad no es solo una idea de quién se es un patrón energético complejo que involucra pensamientos, emociones, memorias y hábitos. Es una frecuencia sostenida que emite una señal al campo cuántico. Y esa señal es respondida de manera exacta. Cuando una persona se identifica con la escasez, su energía vibra en carencia. Si ha crecido escuchando frases como el dinero es difícil de conseguir o hay que sufrir para lograr algo, esas ideas no se quedan solo en la mente. Se graban en el cuerpo, se traducen en emociones como miedo, culpa o estrés, y terminan construyendo un campo vibracional que bloquea la expansión. Es decir, no se vive desde lo que se desea, sino desde lo que se ha normalizado energéticamente. Este tipo de identidad se refuerza a través de la repetición diaria. Al despertar cada día pensando en lo que falta, al reaccionar desde la ansiedad, al enfocarse en lo que no se ha logrado, el cuerpo reafirma su vínculo con una realidad limitada. Incluso cuando se intenta pensar en positivo, si la emoción dominante sigue siendo de carencia, no hay cambio real en la frecuencia. El cuerpo sigue atrapado en el pasado, repitiendo una versión energética de la misma historia. Por eso, la transformación no comienza con el deseo de cambiar, sino con el acto de cuestionar esa identidad que se ha sostenido por años. Se trata de mirar con honestidad qué emociones se activan con más frecuencia, qué pensamientos surgen de manera automática y qué experiencias parecen repetirse una y otra vez. Todo eso forma parte del campo vibracional que define lo que se vive. Cambiar la identidad es como desmontar una estructura invisible. No basta con decir quiero ser diferente. Es necesario crear nuevas conexiones neuronales, generar nuevas emociones, dar al cuerpo nuevas experiencias. Y esto no ocurre de manera intelectual, sino energética. Cada vez que se siente una emoción elevada como gratitud, expansión o certeza, se está modificando la señal que se emite al entorno. Se está modelando una nueva versión del yo. El yo limitado no desaparece por completo, pero se debilita, porque ya no se le alimenta con atención constante. Ya no se reacciona desde la misma herida. Ya no se confirma su historia a cada paso. En su lugar, se empieza a sostener una identidad diferente. Una que no nace de la escasez, sino de la posibilidad. Y esa posibilidad comienza a atraer una nueva realidad. Todo ser humano tiene la capacidad de reescribir su identidad. Pero para lograrlo, necesita dejar de defender su historia anterior. No justificarla, no racionalizarla, no seguir abrazándola como si fuera el único modo de existir.
Solo al soltar esa historia, se abre espacio para algo nuevo, porque mientras se siga vibrando desde el yo antiguo, el futuro seguirá pareciéndose al pasado. El campo cuántico no responde a los pensamientos aislados, responde a la identidad sostenida, a la vibración que se emite de forma constante. Por eso, lo que uno cree ser, es lo que termina creando. Cambiar la identidad es, en realidad, cambiar el destino. Y esa transformación comienza desde adentro. La abundancia es frecuencia. ¿Por qué no atraes lo que deseas sino lo que sostienes? No se atrae lo que se quiere, sino lo que se es capaz de sostener energéticamente. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar y más poderosas de comprender. Porque mientras se crea que el deseo es suficiente, la frustración seguirá apareciendo. El deseo puede ser fuerte, insistente, hasta desesperado, pero si la frecuencia interna sigue conectada con la carencia, no hay resonancia posible con la abundancia. Es como querer escuchar una emisora sin sintonizarla correctamente. Se escucha ruido, pero nunca llega la música. La abundancia no es una meta, es una vibración. Es un estado del ser que se construye desde dentro, no desde el resultado. Muchos repiten frases de poder, visualizan riqueza, practican ejercicios de atracción, pero lo hacen desde un estado interno de urgencia, de necesidad, de ansiedad por cambiar lo que hay. Y ese estado contradice completamente la frecuencia que desean alcanzar, porque la necesidad vibra en escasez, y la abundancia no responde al miedo. El campo cuántico, según ha explicado Joe Dispenza y otros expertos en física y neurociencia, no reacciona ante las palabras ni las intenciones aisladas, sino ante la coherencia vibratoria sostenida. Es decir, ante un cuerpo emocional que vibra en alineación con lo que se desea crear. No basta con pensar en abundancia. Es necesario sentirla, habitarla, sostenerla incluso cuando las circunstancias externas aún no la reflejan. Esta es la gran paradoja. Solo se crea desde lo que ya se es. No se trata de fingir. No se trata de engañarse pensando que todo está bien. Se trata de transformar el estado interno a través de nuevas experiencias emocionales. Esas experiencias no dependen de lo externo, sino de lo que se decide evocar. Por ejemplo, sentir gratitud no por algo que ya ocurrió, sino por algo que aún no ha llegado, pero se vive como si ya fuera real. Esa gratitud anticipada cambia la química del cuerpo, el campo electromagnético del corazón y la configuración energética de quien la sostiene. Un estudio realizado por el Instituto EarthMat demostró que el corazón humano genera un campo electromagnético mucho más potente que el del cerebro. Ese campo varía según las emociones que se sienten. Cuando una persona experimenta gratitud, aprecio o compasión, su frecuencia se vuelve coherente, rítmica, expansiva. Cuando siente miedo, culpa o frustración, se vuelve caótica, contraída, desordenada. Y ese campo no solo afecta al cuerpo, afecta también al entorno. Esto explica por qué algunas personas parecen tener un aura que atrae oportunidades, relaciones sanas y sincronicidades, mientras otras experimentan bloqueos constantes sin saber por qué. No se trata de suerte, se trata de campo energético, se trata de frecuencia emocional sostenida, de hábitos internos, de estados que se han hecho automáticos. Pero ¿cómo sostener una vibración elevada cuando la realidad externa parece contradecirla? ¿Cómo sentir expansión cuando hay deudas? ¿Cómo sentir abundancia cuando hay limitaciones? La respuesta no está en negar lo que existe, sino en elegir no identificarse con eso como verdad absoluta. Hay una diferencia entre observar una situación difícil y convertirse en ella, entre tener un pensamiento de escasez y fundirse con él como si fuera uno mismo. La clave está en crear un espacio interno donde la emoción no dependa del resultado, donde se pueda habitar una frecuencia más alta incluso en medio del caos. Esto no se logra de un día para otro, pero es un entrenamiento real. Se entrena al cuerpo a reconocer nuevas emociones como su estado base. Se educa al sistema nervioso a permanecer en apertura, en confianza, en seguridad, sin necesidad de una prueba externa que lo justifique.
A veces es útil recordar momentos del pasado en los que se sintió dicha, paz, plenitud, no para vivir en el recuerdo, sino para volver a activar esa química en el presente. El cuerpo no distingue si esa emoción viene de una experiencia externa o de una evocación interna. Lo importante es la frecuencia que se emite, lo que se vibra. Una metáfora útil sería imaginarse como una emisora. El universo tiene infinitas frecuencias disponibles, pero uno solo puede recibir aquellas que coincidan con su señal. No basta con querer escuchar otra emisora. Hay que mover el dial, cambiar la señal. Y esa señal es la emoción que se sostiene como fondo de la vida. La emoción silenciosa, la que aparece cuando no se está forzando nada, la que marca el tono del día. Muchas veces se cree que no se tiene abundancia porque falta dinero. Pero el dinero no es la causa, es el reflejo. Lo que falta es sintonía con el flujo. El flujo aparece cuando se deja de resistir, cuando se deja de luchar, cuando se elige una emoción distinta a la habitual. Y eso requiere presencia, intención y repetición. Vibrar en abundancia no es estar feliz todo el tiempo, es estar en conexión, es saber que se tiene acceso interno a lo que se busca afuera. Es reconocer que la riqueza no es algo que se consigue, sino algo que se permite. Y eso solo ocurre cuando se deja de vibrar desde el no tengo y se empieza a vibrar desde el ya soy. La abundancia es frecuencia, y tu frecuencia depende de lo que estás dispuesto a sostener en silencio, incluso cuando nada afuera parezca confirmar lo que crees posible. Ahí es donde comienza el cambio real. Ahora veremos cómo activar tu energía creadora y prácticas para convertirte en un imán de riqueza. Saber que la abundancia es una frecuencia no basta si no se entrena el cuerpo y la mente para sostener esa frecuencia. Activar la energía creadora no es una teoría, es una práctica. Es un acto de reconfiguración interna, donde cada pensamiento, emoción y acción empieza a alinearse con una nueva identidad vibracional. Y como cualquier transformación real, requiere atención, intención y repetición. La energía creadora no se activa desde la prisa ni desde el esfuerzo compulsivo. Al contrario, aparece cuando el cuerpo entra en coherencia y el sistema nervioso se estabiliza. Uno de los primeros pasos para acceder a ese estado es crear un espacio de silencio y presencia cada día. No para desconectarse del mundo, sino para reconectar con uno mismo. Solo en el vacío se puede sembrar algo nuevo. La respiración consciente es una herramienta poderosa, no porque sea mágica, sino porque regula el sistema nervioso, reduce el ruido mental y permite entrar en estados de apertura. Inhalar profundo, retener por unos segundos y exhalar lentamente activa el sistema parasimpático y prepara al cuerpo para recibir nuevas instrucciones. En ese estado, se puede comenzar a instalar una nueva señal, una imagen clara de lo que se quiere crear y, sobre todo, la emoción que lo acompañaría. Pero la clave no está solo en visualizar el futuro, sino en sentirlo como si ya estuviera ocurriendo. Joe Dispenza habla del poder de la emoción elevada sostenida. Gratitud, certeza, entusiasmo, expansión. Esas son las emociones que modifican la química del cuerpo y reprograman la identidad. Y solo pueden sostenerse cuando se convierten en una práctica diaria, no en una reacción ocasional. Una práctica sencilla pero poderosa es la gratitud anticipada. No esperar a que algo ocurra para sentirse agradecido, sino empezar a sentir gratitud por lo que aún no se ha manifestado, como si ya formara parte de la realidad presente. Esto no es autoengaño, es entrenamiento energético, es darle al cuerpo la instrucción de que eso ya es real. Y el cuerpo responde, porque el subconsciente no distingue entre lo real y lo intensamente sentido. Otra forma de activar la energía creadora es a través del movimiento consciente. El cuerpo guarda memorias. Muchas veces la energía se estanca porque hay tensión física, rigidez, bloqueos emocionales atrapados en músculos, posturas o gestos repetidos. Bailar, caminar con atención, practicar yoga, estiramientos, liberar la voz, todo eso desbloquea caminos internos por donde puede volver a fluir la energía vital. El cuerpo es la antena, y si está contraído, no puede emitir ni recibir con claridad.
El lenguaje también importa. Las palabras que se repiten diariamente no solo comunican, programan. Cambiar el diálogo interno es esencial. No se trata de forzar frases positivas vacías, sino de identificar las estructuras del lenguaje que refuerzan carencia. No puedo. Esto es muy difícil. Seguro no funciona para mí. Cada vez que se interrumpe ese patrón y se elige una nueva forma de hablar, se está rompiendo una programación antigua. Otra herramienta clave es la autosugestión consciente. Antes de dormir o justo al despertar, el cerebro entra en ondas cerebrales más receptivas, alfa o zeta, donde el subconsciente está más abierto a recibir nueva información. En esos momentos, repetir frases que afirmen una nueva identidad es una forma de insertar nuevos códigos. Pero no basta con repetirlas. Deben estar cargadas de emoción. Sentirlas, no solo decirlas. Además de estas prácticas, hay una actitud interna que lo transforma todo. El desapego al resultado. Cuanto más se intenta forzar que algo llegue, más se vibra en ausencia. La energía creadora no necesita control. Necesita espacio. Confianza. Dejar de perseguir es parte del acto de permitir. Y cuando se permite, se recibe. Hay quienes piensan que cambiar la energía es un lujo o una fantasía, pero en realidad es una necesidad urgente, porque seguir vibrando desde el piloto automático solo garantiza más de lo mismo. Y nadie puede construir un nuevo futuro con la energía del pasado. El cuerpo necesita experiencias distintas. El alma necesita expansión. La mente necesita imágenes nuevas que la saquen de la repetición. Una vida abundante no empieza cuando todo se acomoda. Empieza cuando la energía cambia, cuando el cuerpo se siente diferente, cuando se reacciona distinto, cuando se deja de resistir lo que ya no encaja y se empieza a actuar como si lo nuevo ya fuera parte de lo cotidiano. En ese momento, la energía creadora toma forma, y la realidad externa comienza a reordenarse. Convertirse en un imán de riqueza no es una exageración. Es una descripción exacta de lo que ocurre cuando se vive desde la coherencia. Coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Cuando esos tres niveles se alinean, la vibración se eleva. Y cuando se eleva, atrae. No lo que se quiere, sino lo que se es. Ese es el verdadero poder. No forzar que las cosas pasen, sino convertirse en alguien que ya está preparado para recibirlas. No desde la ansiedad, sino desde la certeza, no desde la lucha, sino desde la vibración. Activar esa energía no es el final del camino, es el comienzo de una nueva vida construida desde adentro.